Bueno, nos toca empezar. Entonces la idea de hoy es seguir como en la misma dinámica, sí, hermano, la misma dinámica desde una perspectiva que trata de ser muy analítica, muy de la apreciación crítica de literatura, aunque tratamos de complementar con preguntas que siempre es un poquito más complicado. La idea de hoy es el diagnóstico. El ejercicio diagnóstico es una situación constante en los encuentros clínicos. Es decir, para los médicos generales, para los especialistas del área clínica, para los especialistas del área quirúrgica, por el diagnóstico es por lo que empezamos. En unas situaciones más fácil, en otras más complicado, pero diagnóstico es una constante en lo que nosotros hacemos. Y para los internistas, subespecialidades y amistades de los internistas muchísimo más, dermatología, neurología. A pesar de la importancia que tiene el cuento del diagnóstico en la práctica clínica, curiosamente lo que tiene que ver con la literatura científica y particularmente con la investigación relacionada con temas de diagnóstico, la información es muy poquita. Hay realmente pocos estudios que traten de aspectos relacionados con el diagnóstico. Pero también nos enfrentamos con eso, también tenemos situaciones de diagnóstico y también tenemos casos en los que tenemos que hablar pruebas diagnósticas, entonces esa es la idea de hoy. El discurso, el contenido de hoy son 4 cositas, una breve diferenciación de las 2 aproximaciones tradicionales que tenemos al diagnóstico en la clínica, el concepto o la idea de los diagnósticos diferenciales. La parte más extensa es la que se refiere a cómo interpretamos y cómo entendemos el cuento de las pruebas diagnósticas. Tienen que les cambié un poquito el orden y último, ya el ejercicio propiamente de evaluación de una prueba diagnóstica. Entonces, con respecto a las evaluaciones, con respecto a las aproximaciones diagnósticas, que tenemos un par de casitos para ilustrar. Una mujer de 43 años que consulta por aparición de varias vesículas agrupadas en el tórax, en la zona que corresponde al tercer espacio intercostal izquierdo, describe esa mujer que hay intenso dolor local, que hay malestar general, y los hallazgos al examen físico son algo como esto. No sé si ven desde ahí. ¿Qué les parece? Ese diagnóstico, ¿cuál sería? Zoster. El segundo caso es un hombre de 78 años que está en seguimiento por diagnóstico de hipertensión arterial ya conocido y viene porque ha perdido 10 kilos desde la última consulta que fue hace 6 meses. Describe que ahí también perdía el apetito, pero no recibe ningún otro síntoma adicional. Los antecedentes relevantes es que fue un fumador hasta hace 8 años, no está descrito la cantidad de tabaquismo y que su esposa murió hace un año. Entonces, ¿qué le suena más? ¿Qué diagnóstico tendrían? Cáncer. ¿Qué más? Depresión. ¿Qué más? ¿Qué más le hace perder peso? Hipertiroidismo. Hay muchas más opciones, ¿ven? Entonces el primer caso clínico es lo que los alemanes llaman el Gestalt, que yo no sé hablar alemán y no sé si se pronuncia así, pero es algo que se refiere a reconocimiento de patrones. Uno ve un Zoster, uno ve una cara de un síndrome de Down, uno ve el cuerpo de un síndrome de Klinefelter y no lo olvida. Y asocia esos patrones y los reconoce posteriormente, y ese es lo que se llama el diagnóstico de ojo. El ojo, de ojo, recordamos que esas son unas vesículas de un Zoster y se nos queda ahí. Para el otro ejercicio, para el otro caso clínico que es copiado de un libro, miren que se mencionaron por lo menos 3 posibilidades. La posibilidad de cáncer, sin ser, digamos, específicos en la etiología, pero con el antecedente del tabaquismo, la depresión, el hipertiroidismo, puede haber muchos otros. En el común de los ejercicios de diagnóstico y mucho más para nosotros internistas, lo que hacemos es esto, el razonamiento probabilístico. Hacemos un raciocinio en el cual vamos listando condiciones, usualmente las agrupamos desde el punto de vista sindromático y tratamos de darle una etiología. Y es el listado de enfermedades o de causas potenciales, son los que llamamos el diagnóstico diferencial. Para cada una de esas condiciones o esas potenciales diagnósticos establecemos una probabilidad. Todo eso lo hacemos automático. Ustedes ponen el listado en la historia y usualmente le están dando más probabilidad a lo que ponen de primero. Y por allá al final, de tercero o cuarto, ponen descartar. Entonces lo que estamos haciendo ahí es un ejercicio diagnóstico para establecer un listado de diagnósticos diferenciales y establecer de manera más o menos jerárquica cuál es la probabilidad de cada uno de esos diagnósticos.
Cuando hacemos ese ejercicio de diagnóstico, de un listado de diagnósticos diferenciales, lo que estamos haciendo es establecer intuitivamente la probabilidad previa de cada uno de esos diagnósticos potenciales. Apenas desde que ustedes están haciendo el interrogatorio, desde que están preguntando antecedentes, van enfocándose por algún lado. Y al examen físico se van ubicando específicamente en ciertos hallazgos que esperan que les confirmen, o mejor, que les aumenten o que les disminuyan esa posibilidad de diagnóstico. Y cuando terminan el examen físico y piensan en las pruebas de laboratorio que solicitan, están haciendo exactamente lo mismo. Están escogiendo pruebas que suponen que les van a aumentar la probabilidad de alguno de esos diagnósticos diferenciales y otras que deberían, entre comillas, disminuir la probabilidad de esos diagnósticos diferenciales. Entonces, para eso el diagnóstico diferencial también existe en teoría de literatura, solo que existe muy poquita. Si tenemos en general limitaciones en las investigaciones acerca de diagnóstico, en esto de los diagnósticos diferenciales hay mucho menos información. Ese caso que les mencionaba, ese segundo situación del señor de 78 años con pérdida de peso, es tomado del libro de Guías para Usuarios de la Literatura Médica, de la gente de JAMA. Y ellos toman ese ejemplo para hacer el ejercicio de búsqueda de un artículo y de evaluación crítica de un artículo que hace la evaluación de un diagnóstico diferencial. Y la búsqueda que hacen, el proceso de búsqueda y el artículo que analizan es del 2002, que tiene una cohorte de individuos que tienen consulta de pérdida de peso y que tratan de establecer, de acuerdo con ese síndrome de pérdida de peso, hallazgos exhaustivos en el examen físico y en los exámenes de laboratorio para interpretar cuál es la causa más frecuente de la pérdida de peso. Entonces, en teoría, si uno encuentra diagnósticos de esos, como les digo, nosotros lo hacemos muy de ojo, pero si uno encuentra artículos de eso, debería mirar por lo menos estos dos componentes en esos artículos, que sean estudios que aseguren una muestra de pacientes representativas del problema clínico. Representativa, ¿qué quiere decir? Que definan muy claramente cuál es el problema, que definan muy claramente los síntomas y signos, o por lo menos los síntomas que definen esa población de estudio. Síntomas respiratorios altos, pacientes con consulta por dificultad respiratoria y fiebre, pacientes con pérdida de peso, mujeres con trastornos particulares del ciclo menstrual. Se necesita para que la muestra sea representativa del problema clínico no solamente la definición exacta del problema clínico, sino los sitios, el setting en el cual esa cohorte se ensambla. No es lo mismo que se evalúen pacientes con dolor de cabeza que consultan solamente a primer nivel que pacientes con dolor de cabeza de primero, segundo y tercer nivel, o pacientes de dolor de cabeza que vienen solamente a instituciones de referencia. Entonces, una muestra representativa para establecer esos diagnósticos diferenciales implica que el problema clínico esté claramente definido y que los sitios en los cuales se recluta esa población tengan características que permitan generalizar esos resultados. Y el segundo componente es lo que los autores en esa guía, en esa investigación de diagnósticos diferenciales, la profundidad, la intensidad con la que hagan ese proceso diagnóstico, que sea una evaluación exhaustiva, que se defina claramente, bueno, en los pacientes que vienen, que consultan por dolor de cabeza de más de 3 semanas de evolución, que lo despierta en la noche, ¿qué examen neurológico, qué exámenes de laboratorio, qué estudios de imagen se le hicieron? ¿Qué tan exhaustivos son esos estudios para llegar al diagnóstico diferencial? ¿Qué tan consistentes son? ¿Qué tanto esa evolución se hace de la misma forma en todos los pacientes que componen esa cohorte y qué tan reproducibles son esos hallazgos? Esas son como las ideas generales de ese tipo de estudios que evalúan diagnóstico diferencial, que nos toca pasarlos muy de rapidez porque, como les digo, no es una publicación frecuente en la literatura y realmente no tenemos mucho acceso a ellos. Pero tengan presente que eso existe, debe existir, probablemente no en la intensidad que queramos, pero debe existir. La situación más común para nosotros es el ejercicio ya puntual con el paciente enfrente del diagnóstico clínico, de confirmar o descartar una enfermedad. Entonces, como les decía, ese listado de diagnósticos diferenciales se convierte en varias hipótesis diagnósticas, en un listado de causas potenciales del síndrome en el cual yo tengo que escoger algunas. Entonces, un primer escenario en esas hipótesis diagnósticas es excluir las causas que pudiesen ser menos probables. Vamos a ver más adelante la explicación, pero les voy adelantando que en este ejercicio de varias hipótesis diagnósticas y de excluir diagnósticos, lo que queremos son pruebas que tengan muy alta sensibilidad, y esas pruebas muy sensibles nos interesa si son negativas.
Esas son las pruebas que nos sirven para excluir condiciones clínicas. En la parte de abajo del estado diagnóstico diferencial, en la parte de arriba, donde tenemos las condiciones de mayor probabilidad, donde tenemos la alta sospecha clínica, lo que queremos es pruebas que nos sirvan para confirmar esa enfermedad o ese diagnóstico diferencial. Y las pruebas que nos sirven para confirmar esa enfermedad o diagnóstico diferencial son las pruebas más específicas. Lo usual es que tenemos, cuando digo pruebas, ojo que prueba puede empezar desde las mismas preguntas. Hay ciertas preguntas de importancia para enfocar el diagnóstico. Hallazgos del examen físico, no solamente exámenes de laboratorio, estudios de imagen, desde las preguntas que hacemos, desde los hallazgos del examen físico tenemos algunos que tienen mayor sensibilidad y por lo tanto cuando son negativos nos sirven para excluir, y otras que tienen mayor especificidad y que cuando son positivos nos sirven para confirmar. Rara vez una única respuesta en la anamnesis o un único hallazgo en el examen físico o una única prueba de laboratorio cumple las dos cosas. Rara vez con una única prueba podemos hacer, si la prueba me sale positiva tiene la enfermedad y si la prueba me sale negativa no la tiene. Generalmente tenemos que balancear en qué escenario estamos de alta o de baja probabilidad para saber cuál prueba tenemos que escoger. Entonces siempre seleccionamos las pruebas de laboratorio con base en un propósito y ese propósito se basa en la probabilidad previa. Cuando la probabilidad es mayor de tener la enfermedad queremos confirmar y cuando la probabilidad es menor queremos excluir. ¿Ya? Entonces las herramientas convencionales, lo histórico de la evaluación de pruebas diagnósticas son estas cositas que llamamos características operativas de las pruebas diagnósticas que tienen como 200 años. Porque esto se deriva de una cosa que se llama el teorema de Bayes, del reverendo Thomas Bayes. Entonces, lo que siempre leemos en pruebas diagnósticas son estas, o lo que siempre encontramos constante en los resultados de estudios diagnósticos son la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué recuerdan que es la sensibilidad? ¿Cómo definen o cómo entienden la sensibilidad? Ustedes sí saben. No sean penosos, Jairo. La sensibilidad. Ajá. Felipe, acuérdese cómo es la sensibilidad. La capacidad de la prueba de detectar los que están verdaderamente enfermos. ¿Qué más? Está bien. ¿Qué otra forma tienen de decirlo? Es la probabilidad que tiene una prueba de descartar en una población los que están realmente sanos. Si la prueba es negativa, que la podemos estrenar. Doctora Mariana, no me mires feo. Y Mariana quiere hacer canción. Sensibilidad. No va a ocurrir. Bueno, tenemos que diferenciar, todo muy bien, tenemos que diferenciar lo que es la definición propiamente, digamos la definición conceptual la definición del concepto de lo que es la utilización, de para qué lo usamos, porque es un poquito contradictorio el asunto. Es decir, Juan Guillermo y Mariana están bien en el concepto de para qué lo usamos. Lo que es paradójico es que la definición parece opuesta a para qué usamos la prueba. Miren la sensibilidad. Bueno, hay muchas formas de decirla, lo que dijo Jairo, lo que dijo Andrés Felipe. La sensibilidad es de una manera resumida cuántos enfermos tienen la prueba anormal. Y por anormal entendemos la prueba negativa, la prueba positiva, perdón, la prueba que tiene hallazgos anormales es la que consideramos prueba positiva y la sensibilidad nos dice cuántos de los individuos que están verdaderamente enfermos tienen esa prueba. Si lo volvemos una proporción, todas estas medidas que vamos a mencionar, sensibilidad, especificidad, valores predictivos, no son otra cosa que proporciones o probabilidades. Si lo volvemos una proporción o una probabilidad, en el denominador tenemos a todos los que tienen la enfermedad, a todos los enfermos, y en el numerador tenemos a quienes tienen la prueba de estudio positiva.
Entonces, la sensibilidad se compone de los individuos que tienen la prueba positiva del total de individuos realmente enfermos. Y la especificidad, Natalie, la especificidad. Entre individuos sanos cuando tienen la prueba negativa. Esa es la definición. Bueno, como les digo, hay muchas formas de decirla, pero esa es la idea básica. ¿Cuántos individuos tienen la prueba normal o negativa? Nuevamente, si lo volvemos a una proporción, lo que tenemos acá en el denominador es los individuos sanos. Bueno, dicen que sanos realmente no hay sanos, pero por lo menos que no tienen la enfermedad que estamos evaluando. Y dentro de ese denominador de quienes no tienen la enfermedad que estamos evaluando, ¿cuáles son los individuos que tienen la prueba negativa o normal? Y eso es lo que compone la especificidad. ¿Ya? ¿Por qué la consideración que hicieron Juan y Mariana, y por qué lo que les dije al principio de que las pruebas que son sensibles sirven para descartar si son negativas y que las pruebas que son específicas siempre sirven para confirmar si son positivas? Por esta tablita. De esta tablita es que se derivan los conceptos de sensibilidad y especificidad de una población de estudio en la cual tenemos individuos identificados como enfermos por un gol estándar que vamos a mirar cuál sea, pero tenemos individuos claramente clasificados como enfermos y tenemos individuos que no tienen esa enfermedad. Y dentro de esas dos columnas de enfermos y no enfermos tenemos individuos que tienen la prueba de estudio positiva y tenemos individuos que tienen la prueba de estudio negativa. De esta tableta 2x2 es que se construyen todos estos conceptos que vamos a mirar. Entonces, ustedes le pueden poner a estas letras un nombre. Estos son los verdaderos positivos, son enfermos y tienen la prueba positiva. Estos son los verdaderos negativos, no están enfermos y tienen la prueba negativa. Estos son falsos positivos, tienen la prueba positiva pero no tienen la enfermedad, y estos son falsos negativos, tienen la prueba negativa pero tienen la enfermedad. Entonces, la misma carreta que echamos ahorita le podemos poner términos. Sensibilidad son los verdaderos positivos sobre este total que se compone de verdaderos positivos y de falsos negativos. Y la especificidad son los verdaderos negativos de este total que se compone de verdaderos negativos y de falsos positivos. Entonces, ahí entendemos, si miramos estos muñecos, entendemos por qué suena contraintuitivo que si la sensibilidad me identifica a los enfermos, los verdaderamente enfermos, ¿por qué la sensibilidad sirve para descartar? Sirve para descartar porque ustedes ven que como el numerador está contenido en el denominador, si la proporción de verdaderos positivos es alta, como ocurre en la sensibilidad, los falsos negativos son poquitos. Si los falsos negativos son poquitos, podemos considerar muy razonablemente que si tenemos un resultado de una prueba negativa, es muy poco probable que ese negativo sea falso y más probablemente es un negativo que es cierto. Entonces, por esa razón, las pruebas muy sensibles, si son negativas, nos sirven para descartar. Y la misma carreta para la especificidad. Miren que el numerador hace parte del denominador como en toda proporción. De manera que si los verdaderos negativos son altos, si la especificidad es alta, los falsos positivos son poquitos. Por lo tanto, si la prueba es positiva, es más probable que ese resultado positivo sea cierto y la prueba nos sirva para confirmar. Este es el raciocinio que sustenta porque en general una prueba sensible, si es negativa, nos sirve para descartar, y si es positiva, una prueba específica, si es positiva, nos sirve para confirmar. Pero la mala noticia es que la sensibilidad y la especificidad sirven en las películas. Porque es que en la vida real uno no empieza desde acá. En la vida real uno no sabe si el paciente está enfermo o no está enfermo. Si lo supiera no le pedía pruebas de laboratorio. En la vida real empezamos al revés. Empezamos es por las filas. Si tenemos una prueba positiva, ¿qué tan probable es que ese sujeto realmente tenga la enfermedad? ¿Ya? ¿Y eso cómo se llama? El valor predictivo, póngale apellido. Valor predictivo positivo. Si la prueba es positiva, ¿qué tan probable es que esa prueba positiva sea realmente enfermedad? Y eso es lo que se llama el valor predictivo negativo. Y si la prueba no resulta negativa, la misma consideración. Si la prueba resulta negativa, ¿qué tan probable es que el individuo, que el paciente realmente no tenga la enfermedad? Eso es lo que se llama el valor predictivo negativo. Y esos valores, predictivo y negativo, salen de la misma tablita. Pero estos valores, en cambio, sí son realistas.
realistas entre comillas, porque surgen de la condición en la cual yo tengo al paciente enfrente con una probabilidad previa específica y tengo el resultado de la prueba. Entonces, de la misma tablita hacen exactamente la misma construcción. Valor predictivo positivo, mire que aquí nos cambia el denominador. Todos los que tienen la prueba positiva son verdaderos positivos y falsos positivos. Y de esos verdaderos positivos más falsos positivos, el total de verdaderos positivos es lo que está en el numerador. Entonces, el valor predictivo positivo es la proporción del total de pruebas positivas que tiene verdaderamente la enfermedad, y el valor predictivo negativo es de esta fila del total de individuos que tienen la prueba negativa, aquellos que realmente no tienen la enfermedad. ¿Ya? Y esas medidas sí son, en teoría, de utilidad clínica. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Esta es una prueba X cualquiera, que se hace en una población, se evalúa en una población de 1000 individuos. En esos 1000 sujetos, 50 tienen la enfermedad, 950 no la tienen. De los 50 con la enfermedad, 45 tienen la prueba positiva. Y de los 950 sin la enfermedad, 855 tienen la prueba negativa. De 140 pruebas positivas, 45 tienen la enfermedad, y de 860 pruebas negativas, 855 tienen la enfermedad. ¿Ya? Entonces ya hicieron los calculitos. ¿Cuánto es la sensibilidad? ¿Cuánto es la especificidad? ¿Cuánto es el BPN? La cosa ahí suena. ¿Esto no le puedo bajar volumen, Javier? Para que no se me oiga las sibilancias, para que no me oigan las sibilancias. Entonces, ¿listos? Natalia sacó esta calculadora. Háganlo de ojo, mano. Ya, yo le grabé aplausos porque yo sabía que se lo sabían. ¿Sí oyen? Son ustedes. Sensibilidad al 90%, o sea, 45 sobre 50. Especificidad del 90%, o sea, 855 sobre 950. Valor predictivo positivo del 32%, o sea, 45 sobre 140. Y valor predictivo negativo del 99.4%, o sea, 855 sobre 860. ¿Ah? Pilado, ¿cierto? Bueno, la misma prueba, exactamente la misma prueba, pero en una población distinta. 500 enfermos, 500 no enfermos, 450 con la prueba positiva y 450 con la prueba negativa. Entonces, la misma prueba, la misma sensibilidad, la misma especificidad y los mismos aplausos. Pero miren lo que pasó acá. El valor predictivo positivo antes era el 30 y algo y aquí está en el 90. Y el valor predictivo negativo era súper 90, no es tan bueno, 90%. ¿Qué fue lo que pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué la prueba que parecía igual cambió? ¿Por qué qué, mijo? ¿Y qué otra forma es de decir eso? El tamaño de la muestra, no, hay otra mejor. Ave María. Miren que acá solamente, si me oyeron los paisas, acá solamente hay 50 sujetos con la enfermedad. Es decir, que esa prevalencia es del 5%, o la frecuencia, la incidencia. La frecuencia de la enfermedad en esa muestra aquí es del 50%. Es del 50%. Exactamente la misma prueba, supongamos que es idéntica, el mismo radioinmunensayo, el mismo lo que sea, con la misma sensibilidad y la misma especificidad, va a un valor predictivo positivo del 30 al 90 y un valor predictivo negativo del 99 al 94. ¿Por qué? Por lo que dice el doctor Wilmer, porque la famosísima probabilidad preexamen o probabilidad previa modifica el resultado de los valores predictivos. Entonces, los valores predictivos son lo que usamos en la vida real, pero no se transportan, entre comillas, entre poblaciones. Porque cada sujeto, si lo sacan de los estudios clínicos y lo ponen en la vida real, cada individuo tiene una probabilidad previa diferente. Si tiene ortopnea y además tiene disnea paroxística nocturna y no fuma, tiene una probabilidad previa de tener falla cardíaca de primero, que nos cambia si es un tremendo fumador. Entonces, cada sujeto tiene una probabilidad, o cada condición clínica potencial de la lista de diagnósticos diferenciales tiene una probabilidad previa diferente, y por lo tanto, los valores predictivos de la prueba, por muy buena que sea, van a cambiar con ese resultado. Entonces, para cada caso en particular, nosotros tendríamos que volver a calcular el valor predictivo en esa situación. Y hay otro agravante u otra mala pata que tienen los valores predictivos, y es que
muchas pruebas de laboratorio, sobre todo muchas pruebas diagnósticas, sobre todo las pruebas de laboratorio, las medimos o tenemos resultados que son cuantitativos, que son continuos, tenemos un número. No es como ciertos estudios o pruebas de imagen o algunas pruebas de laboratorio también que son solamente positivo y negativo. Tenemos una cantidad de resultados de laboratorio que nos pueden servir para diagnóstico, cuyos resultados vienen en números. Aquí apenas hay unos, el péptido natriurético, de tanta importancia para la cardiología, la procalcitonina, que nos gusta, lo que nos gusta la sepsis, la ferritina, la cistatina. Hay una cantidad de pruebas de laboratorio que pueden ser útiles para diagnóstico que no tienen simplemente un resultado de sí o no. Entonces, esa tablita 2×2 que acabamos de mostrar nos sirve para todos los casos. Felipe, denme un segundito, le llevo el micrófono para que... Sí, pero no siempre es buena idea. Por ejemplo, la familia de los péptidos natriuréticos. La familia de los péptidos natriuréticos le tenemos por lo menos 3 ramas o 3 categorías. Hay una a partir del cual esto me puede servir para confirmar, hay una debajo de la cual me puede servir para descartar y hay una mitad en la que quedo volando. Lo mismo podría considerarse con respecto al dímero D y a la evaluación de la enfermedad tromboembólica venosa. Y en general, Felipe, lo que pensamos es que es mala idea. Si tenemos una prueba de la riqueza que obliga, o de la riqueza que genera un valor numérico, es muy triste volverla sí o no. Entonces, eso es cierto, porque ahorita vamos a ver, los clínicos acostumbramos a pensar en blanco y negro, y para nosotros siempre es más fácil pensar en sí o no, o en porcentajes o en probabilidades que en cualquier otra cosa, pero realmente no es muy justo con las pruebas, ¿ya? Entonces, ante todos estos problemas, que la sensibilidad y la especificidad, digamos, a pesar de que son el corazón del asunto, es lo primero que decimos cuando hablamos de características operativas y es lo primero que van a encontrar en los artículos, la sensibilidad y la especificidad, si las miramos solitas, son insuficientes en el diagnóstico clínico. La sola sensibilidad, esa es pregunta típica de pregrado. ¿Sí o qué, hermano? Les doy una prueba, les digo que la prueba tiene una sensibilidad de tanto, una especificidad de tanto, les digo, dígame si la señora tenía o no tenía osteoporosis. Uno con la sola sensibilidad no puede hacer nada. Y con la sola especificidad no puede hacer nada más allá de decir que la prueba tiene pinta y que sirve para confirmar o que sirve para descartar. Pero la sensibilidad sola no le sirve para hacer diagnóstico ni para descartarlo, ni la especificidad sola le sirve para ninguna de las dos. Los que sí parecen servir son los valores predictivos, pero entonces esos son un chicharrón porque le tocaría a uno estarlos calculando en cada paseo. ¿Cuánto es el valor predictivo positivo para este paciente con una probabilidad previa del 10, del 20, del 30, del 40? Y solo se pueden, esta es la, digamos de menos, la que teóricamente podría ser de menos peso como limitación, y es que solo se pueden analizar con la medida convencional de valores predictivos y de sensibilidad y de especificidad, solamente podemos analizar pruebas que tienen valores dicotómicos, que tienen sí o no. Entonces, a raíz de esas limitaciones, en la literatura de diagnóstico de hace mucho rato, pero realmente lo estamos viendo fijo, hace por ahí unos 10 años, apareció la estrella de la película, que es lo que en inglés es likelihood ratio, y que hemos traducido de muchas formas, pero quizás la más útil sea razón de probabilidades. También los españoles lo llaman cociente de verosimilitud. Acá en salud pública le tienen un nombre raro que yo no me acuerdo cómo es. Textualmente, likelihood es verosimilitud y ratio es razón. Entonces, textualmente sería razón de verosimilitud, pero yo creo que lo entendemos mejor como razón de probabilidades. Y la razón de probabilidades, o el LR, no es otra cosa que decir, esa prueba que usted tiene ahí, ese resultado de esa prueba, cualquiera que sea, cuántas veces más o menos frecuente está en los individuos que tienen la enfermedad comparado con los que no tienen la enfermedad. Eso es lo que siempre dice el LR. ¿Cuántas veces más o menos frecuente está el resultado que encuentro ahí en individuos que tienen versus individuos que no tienen? Siempre compara enfermos con no enfermos. Siempre divide quienes tienen la enfermedad sobre quienes no la tienen. Y a cada uno de esos componentes de esa división le agrega un numerador, que es el resultado de la prueba. ¿Ya? Eso es lo que dicen los LRs.
y entonces este es el ejemplo. El mismo costo inicial de los 50 y de los 950, la prueba positiva y la prueba negativa. ¿Cuántas veces más o menos frecuente es la prueba positiva? En este caso, en este primer ejemplo, la prueba positiva en quienes tienen la enfermedad comparada con esa misma prueba positiva en quienes no la tienen. 445 sobre 50 es una probabilidad, una proporción. Y 95 sobre 950 es otra probabilidad. Si esa prueba positiva, si ese resultado de la prueba es más común en quienes tienen la enfermedad, yo espero que este LR sea muy por encima de 1. Que esa prueba positiva esté muchas más veces en quien tiene la enfermedad comparado con el que no la tiene. Y si ustedes lo vuelven a poner en el lenguaje de ahorita de la sensibilidad y la especificidad, eso es lo mismo que decir sensibilidad, 45 sobre 50 era sensibilidad, sobre el complemento de la especificidad. Especificidad era 855 sobre 950, lo que le falta a eso para llegar a la unidad es 95. 95 sobre 950 es 1 menos la especificidad. Yo les mando, ustedes están en la lista, yo les mando esta presentación, yo se la mando a los correos para que no se preocupen acá por sacarle fotos. Entonces, en la literatura vamos a ver con frecuencia que se lo leen como el LR y le ponen una crucecita abajo, el LR positivo. Y eso ese término no es muy adecuado porque realmente todos los valores del LR son positivos porque todos están por encima de 0. Entonces realmente el LR lo que comúnmente les dice es el LR de la prueba cuando es positiva o el LR de la prueba cuando es negativa. Esa es como la diferenciación grande. Entonces acá, en teoría, esto corresponde a la prueba positiva y este sería el número de veces que esa prueba positiva está presente, el número de veces que con más frecuencia está esa prueba positiva en quienes tienen la enfermedad comparado con los que no. 45 sobre 50, que era la sensibilidad del 90 o de 0,9, este era el complemento de acá, o sea, de 0,1, es decir, que este LR debe ser como 9. Es 9 veces más probable o más frecuente encontrar esta prueba positiva en quienes tienen la enfermedad comparado con los que no. Y lo mismo para el lado de abajo, si la prueba no es positiva sino negativa, exactamente la misma consideración. Ese resultado negativo o normal, ¿qué tan frecuente es en quienes tienen la enfermedad comparado con los que no? Entonces miren que acá ya el numerador debe ser más chiquito que el denominador. Si tenemos una prueba normal, si la prueba es normal, necesariamente esa prueba debe estar más frecuentemente en quienes están sanos que en quienes no, ¿ya? Entonces, si el numerador es más chiquito que el denominador, esto ya tiene que ser por debajo de 1, ¿ya? Si es por debajo de 1 es lo que llamamos el LR, la prueba negativa, aunque en la literatura lo van a ver como un LR rayita negativo, como si fuera negativo, pero realmente no es negativo, lo que es menor de 1 porque es menos frecuente esa prueba normal en los que tienen la enfermedad. Entonces, en este caso, si lo volvemos al lenguaje previo, sería 1 menos la sensibilidad, 5 sobre 50, 0.1 sobre la especificidad, que era 90. Entonces, 0.1 sobre 0.9, 0.11, bueno, por debajo de 1, muy por debajo de 1, ¿ya? Porque la prueba es normal y esperamos que la prueba normal sea menos frecuente en los que tienen la enfermedad. Este sí es un ejemplo real, una prueba que se propuso para identificar en suero, yo creo que era una IgM, ya no me acuerdo, una prueba que se propuso para identificar en suero el Helicobacter. Prueba en pacientes en quienes se hace la prueba sanguínea y se hace simultáneamente la endoscopia, la biopsia, la bla, 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 para ver quién tenía, de acuerdo con esa prueba de Lisal, el Helicobacter pylori comparado con el gold estándar. 171 pruebas positivas, 103 pruebas negativas, 137 sujetos que tenían realmente Helicobacter por biopsia, por endoscopia, y 274 que no. Y estos son los resultados. Entonces, la probabilidad de encontrar la prueba inmunológica positiva en pacientes que verdaderamente tienen el Helicobacter era de 130 sobre 137. Y la probabilidad de encontrar esa misma prueba positiva en quienes no tenían el Helicobacter era 41 sobre 137, que sería la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Esa división, 1.30 sobre 1.37 dividido entre 41 sobre 1.37 es 3.17. Ese LR, o esa razón de probabilidad de 3.17, se leería como está ahí. Esa prueba positiva para el ISAL, esa prueba inmunológica positiva, es 3 veces más frecuente o más común
o más probable que esté presente en quienes tienen realmente el Helicobacter en la mucosa comparado con los que no. ¿Ya? El resultado de la prueba negativa, entonces los numeritos son los de abajo. La prueba negativa está presente en 7 de los 137 que tienen el Helicobacter, está presente en 96 de los 137 que no tienen el Helicobacter. Entonces la división acá, el numerador, el 7 sobre 1,37 es menos numéricamente que el denominador. Entonces el LR da por debajo de 1, 0.07. Como es más mamón verbalizar ese es menos probable, el tricky que usualmente les digo es volteen la cosa y comparen con base en que la prueba esté negativa. Tomen como un numerador que la prueba sea normal en lo que no tiene la enfermedad. Entonces eso sería como hacer 1 dividido sobre 0.07. Entonces miren que el fraseo cambia. Es 14 veces menos frecuente en las que tienen la infección comparada con las que no, o 14 veces más frecuente en quienes no tienen el Helicobacter comparado con los que sí. El LR, la prueba negativa, como está por debajo de 1, es más difícil de verbalizar, pero entendemos que entre más bajito esté el 1, quiere decir que ese resultado de la prueba está menos frecuentemente en quienes tienen la enfermedad y por lo tanto más frecuente en los que no la tienen. Mire que este concepto, estos términos ya se basan en la idea de las razones y nosotros, les decía ahorita, siempre pensamos más fácilmente en blanco y negro, en probabilidad. En qué tan probable es que tenga 50%, 60%, 70%. Entonces existe una... Es decir, les decía que esto viene históricamente de una cosa que se llama el teorema de Bayes, que es todo un enfoque, generó todo un enfoque en la estadística y en la epidemiología, y tiene sustento, la manera como interpretamos y analizamos las pruebas diagnósticas tiene sustento en ese teorema de Bayes. Pero es más difícil de verbalizar y sobre todo entender el concepto. Uno puede numéricamente con calculitos, cuando tenemos un sujeto o una población con una probabilidad previa, puede convertir todo eso en la terminología que le permite interpretar más fácil los LR. O sea, uno puede tener esa probabilidad previa que uno identificó en el individuo, la puede convertir en un odds previo, probabilidad sobre 1 menos la probabilidad. Y ese odds previo, al multiplicarlo por la razón de probabilidades, me da lo que se llama la razón o el odds posterior. Y ese odds posterior lo podemos volver otra vez una probabilidad. Razón, el odds sobre 1 más odds me da una probabilidad posterior. Un hueso, ¿cierto? ¿Quién se va a poner a hacer esa huevonada? Entonces este genio, que es un señor de Gran Bretaña, que se llama Thomas Pagan, se inventó este nomograma, por el cual debían haberle dado el premio Nobel. Pero no se lo dieron. Miren que al lado izquierdo tenemos diversos valores de probabilidad previa, de 0.1, de 0. Muy bajita, de 1, de 2, de 3. Se supone que nos movemos en la mayoría de casos por acá. Probabilidad previa del 50, del 60. En la mitad tenemos diversos valores de LR, diversos valores de razón de probabilidades. Muy por encima de 1, muy por debajo de 1. Y acá tenemos lo que sería la probabilidad posterior. Entonces uno, en vez de todo este chicharrón, lo que hace es coger una rayita, traza una línea recta entre la probabilidad previa que se supone que tiene su paciente, en este caso fue el 5%, esa línea recta le une esa probabilidad previa con el LR en la prueba, que sería 10, y le da una probabilidad posterior, que es 30%, y ahí me salvé todo este paseo. Y logré la misma interpretación que lograría con un valor predictivo positivo. Este es equivalente al valor predictivo positivo de la prueba. Entonces, probabilidad previa de 5 con un LR de 10 para llegar a 30, probabilidad previa de 50, que quizás sea lo más común, con un LR de 5 para llegar a 80, probabilidad previa de 95 con un LR de 0.2 para llegar a 70. ¿Ya? Y de acá, de este muñequito, entendemos el concepto que también tenemos intuitivamente en diagnóstico, y es que las probabilidades extremas, cuando la probabilidad previa es muy alta o muy bajita, rara vez una prueba me cambia el paseo. Cuando la probabilidad previa es alta, no, es que los pediatras para los ojos clínicos son unos magos, este muchachito tiene una cara de sepsis. La probabilidad previa alta, muy alta o muy baja, rara vez se modifica con el resultado de una prueba cualquiera que sea. Entonces aquí lo ven, mire, un 95, un 98 con pruebas de probabilidad muy bajita. O aún si se vienen para acá, hagan el ejercicio con esto está publicado en todas partes en internet, hagan el ejercicio y ven que en los extremos de probabilidad alta o de probabilidad bajita
los resultados de la prueba casi que cualquiera que sea no cambia nada y ustedes lo han vivido en su clínica. Situaciones clínicas muy evidentes, esta señora salió de cirugía, le hicieron una cirugía de cadera, no le pusieron profilaxis, sale de la cirugía con taquicardia, con taquipnea desaturada, con S1Q3T3, ustedes la empiecen la anticoagulación de una vez, aunque la angiotomografía y todas las pruebas que le hagan le den en teoría negativo para esa probable enfermedad tromboembólica venosa y viceversa. Entonces, la interpretación de la prueba siempre parte, o la utilidad de SLR siempre parte de lo que tenemos en la probabilidad previa. En general, digamos, con esa aclaración de la probabilidad previa, en general los numeritos de las LR, de las razones de probabilidades, nos dicen esto. Cuando el número es muy alto, cuando está en 10 o más, generalmente tenemos una prueba en la cual confiamos para confirmar enfermedad. Y cuando están muy bajitos, por debajo de 0.1, generalmente tenemos una prueba que probablemente sea muy útil para descartar enfermedad. Entonces, vean que acá esta diapositiva es tan vieja que yo cometí el mismo error de decir razón de probabilidades negativa o razón de probabilidades positiva. Razón de probabilidades de una prueba que sea muy por encima de 10, probablemente le sirve para confirmar, y si la razón de probabilidades está muy por debajo de 0.1, probablemente le sirve para descartar. ¿Ok? Estos son ejemplos. Estos son estudios viejos. Acá, por ejemplo, se toman... Entonces, mire la ventaja, Felipe, de no tener que... Este es un resultado de recuento de leucocitos y este es un resultado de antígeno prostático. Entonces, la ventaja teórica de los LR es que yo puedo hacer LRs para cada uno de esos valores o de esos rangos de valores. Entonces, en una misma prueba, como los leucocitos para diagnosticar apendicitis en niños, pudiera tener valores que parecen muy razonables para descartar y otros medio regulines para confirmar. Y la misma situación con el antígeno prostático. Entonces, los LRs tienen ventajas teóricas porque me permiten aprovechar pruebas que en su naturaleza o en su manera natural de medición son continuas. Entonces, teóricamente puedo tener para cada resultado de esa prueba de laboratorio, para cada rango de valores, un LR que me puede acercar al diagnóstico o que me puede alejar del diagnóstico. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Wilmer. Buen punto, hermano. Buen punto. También la pregunta de Wilmer es si el LR también cambia con la prevalencia. Y es muy buena pregunta porque sí, porque la respuesta es que sí, solo que la magnitud en la que ocurre no es la misma que pasa con los valores predictivos positivos y sobre todo no la podemos cuantificar. O sea, nosotros en teoría podemos recalcular valores predictivos con cada prevalencia, en cambio no podemos recalcular LR. La tranquilidad que tenemos es que usualmente los cambios son desde el punto de vista clínico, digamos que es razonable ignorarlos, pero claramente no es lo mismo la prueba si tenemos situaciones, por muchas circunstancias que vamos a mirar ahorita, porque los cambios en la prevalencia de una enfermedad usualmente también implican cambios en las características del espectro clínico. Entonces, no es solamente que que el paciente que llegue por urgencias con sospecha de infección sea más aliviado que el que llega a UCI con sospecha de infección. No es solamente que la probabilidad previa de sepsis en urgencia sea del 5% y en UCI sea del 50%, sino que el espectro clínico del de la UCI es completamente diferente. Ese 50 tiene un espectro de gravedad mucho mayor, y ese 50 que no tiene la sepsis, pero que tiene la sospecha, puede tener muchas enfermedades que entre comillas se parecen y por lo tanto modifican el espectro de la enfermedad. Entonces, los LR sí cambian, solo que cambian de una manera que clínicamente nosotros, aunque no podamos cuantificar, digamos que podemos ignorar. ¿Qué más preguntas? Entonces, las ventajas de los LRs es que, en teoría, el uso, digamos que hacen un uso real de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas en la práctica clínica, porque si tenemos una prueba que tiene solamente dos valores, miren que el LR simplemente combina esas dos cosas. El LR está combinando la sensibilidad y la especificidad. No se afecta significativamente. Aquí me faltó ponerle la cursiva para mostrarles que, o para recalcar que sí se afecta, pero que podemos perfectamente no pararle bolas. Entonces no tenemos, y además no tenemos cómo tener que volver a hacer volver a hacer cálculos, y que nos permite en teoría interpretar pruebas con varios desenlaces. Uno de ellos, por ejemplo, la familia de los péptidos natriuréticos,
eventualmente el odímero E para continuación de anticoagulación, etcétera. Entonces, ahora sí, la idea de cómo analizaríamos, como con estas consideraciones, cómo analizaríamos un artículo diagnóstico que, como les decía al principio, son mucho menos frecuentes en la literatura que otro tipo de estudios. Jairo. Buena pregunta, hermano. Yo le saqué el quite. La pregunta, Jairo, es el área, la interpretación él hizo del área bajo la curva ROC. Que yo le saqué el quite intencionalmente porque la usamos mucho en el diseño de pruebas, en la evaluación de pruebas y en comparaciones de modelos predictivos. Pero no tiene una utilidad real en la clínica. O sea, ustedes como usuarios de un artículo de estos no hacen nada con el área bajo la curva. El área bajo la curva sirve para medir en general, la capacidad que tiene una prueba para separar, para discriminar enfermos de no enfermos. Entre más alta esté el área bajo la curva, entre más cerca esté del 1, quiere decir que esa prueba es más útil para esa separación, para esa discriminación. Entre más cerca esté del 0.5, quiere decir que esa prueba es lo mismo que tirar una moneda. Y para comparar entre pruebas, cuando se hacen una cosa que llaman modelos predictivos, que son como combinaciones de pruebas, el área de la curva sirve para decir cuál separa más y cuál separa menos. Entonces hay modelitos para decir, bueno, área bajo la curva de 98, de 0.98 comparada con 0.93, bla, 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 bla. Y a veces también para lo que estaba mencionando Felipe, con el área bajo la curva, cuando tenemos esas pruebas numéricas y queremos para facilitar la interpretación volverlas positivas y negativas, el área bajo la curva puede ser útil para identificar esos puntos de corte. Con el área bajo la curva uno se va al punto que tiene la mejor sensibilidad y la mejor especificidad. Y con eso identifica, bueno, a partir de tal valor, el resultado positivo parece ser más confirmatorio y debajo de ese mismo valor el resultado negativo parece ser más útil para descartar. Pero tampoco siempre lo usamos así, porque recuerden que les decía al principio que las pruebas usualmente cumplen funcionalidades diferentes. Usualmente, es decir, una prueba puede que estemos buscando la paratamización, para screening, para descartar, y de entrada queremos que sea más sensible, no importa su especificidad. Entonces ahí el área bajo la curva no nos sirve porque nos tenemos que ir al punto de mayor sensibilidad. Y viceversa, hay pruebas en las que queremos más especificidad, y entonces no nos importa que a partir de tal valor el resultado no sea sensible. Felipe. Sí, correcto. Graficar varios LR, de acuerdo. De acuerdo, es lo mismo, porque el área de la curva se compone de simular varios puntos de corte, de simular diversos puntos de corte para esa misma prueba. ¿Qué pasa si asumimos positivo por encima de tanto? Luego, ¿qué pasa si asumimos por encima de 20? Luego sí. Y cada una de esas tablitas de 2×2 tiene una sensibilidad, una especificidad y un LR. Y a medida que eso va subiendo, se supone que va aumentando sensibilidad, bajando especificidad. Es lo mismo, es como graficar todos los LR potenciales de la prueba. Pero como les digo, ustedes ven un área bajo la curva muy bonita, no les sirve para nada. Es decir, como interpretación, ustedes necesitan saber si esa prueba tiene un LR alto, si esa prueba tiene un LR bajito. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Entonces, este es otro caso inventado. Ya para la próxima no lo voy a hacer más casos inventados, sino que pasamos de una vez al artículo. Pero este es otro caso inventado para justificar el artículo que vamos a analizar. Una mujer de 55 años sin antecedentes de importancia, consulta por 3 meses de evolución de dolor en todas las articulaciones. Ella no describe un patrón cronológico para el dolor ni describe otros síntomas relevantes, y el examen físico usted no le encontraron nada que valiera la pena. La pregunta es el factor reumatoide, el ART, ¿cuál es la utilidad de solicitarlo? Y también en pruebas diagnósticas nosotros podemos hacer el mismo proceso de construcción de preguntas, solo que acá puede ser un poquito más enredado que en tratamiento, porque en tratamiento es fácil los componentes de la PICO, la población, la intervención, la comparación y el desenlace. Aquí pueden encontrar diferencias en la forma como se construye esa pregunta PICO. Por ejemplo, acá la población no tiene duda, una mujer adulta con síntomas articulares inespecíficos. Pero en este caso la exposición y el outcome digamos que podrían reformularse de distintas formas. Ustedes podrían hacer la pregunta PICO en el cual solamente tienen la misma, en el intermedio de ahí tienen una sola cosa, que es la prueba que se está hablando, en este caso es el factor reumatoide. Y como desenlace quieren evaluar el diagnóstico de artritis reumatoidea.
Pero también la pregunta podría construirse separando exposición y comparación para que la exposición sea la prueba de estudio específica que se esté evaluando y la comparación sea el gold estándar. El gold estándar contra el que se va a comparar esa prueba. Para que el outcome sería lo mismo, pero en términos de características operativas. Sensibilidad, especificidad, valores predictivos, LRs. Entonces acá puede ser un poquito más confuso, digamos, la forma de construir la pregunta, pero en términos prácticos sigue siendo la misma situación. ¿Le pido o no le pido el factor reumatoideo a esa señora para hacer el diagnóstico? Y en la cartilla tiene exactamente la misma secuencia. En la cartilla miramos 3 paquetes de preguntas: la validez, el riesgo de sesgo que tenga ese artículo, la interpretación de los resultados, que ya lo hicimos, con la precisión, que es el cuentico del intervalo de confianza, que para todo esto que mencionamos, sensibilidad, especificidad, LR, también hay un intervalo de confianza, y la parte de la aplicabilidad, que es la que les digo que es usualmente la más complicada. Entonces, la estructura es similar, y ustedes la interpretan similar. Dentro de validez hay unas preguntas puntuales, que son validez o riesgo de sesgo. Recuerden, hay unas preguntas puntuales que si ese estudio tiene un espectro apropiado de pacientes, si se hizo una comparación con un gold estándar, si hubo cegamiento en esa interpretación, si el estándar de referencia se hizo de la misma manera para todos. Los resultados ya les mencioné, si hay LRs o si no hay LRs, si ustedes los pueden calcular. La parte de la aplicabilidad también tiene 4 preguntas puntuales. La reproducibilidad, ahorita la vamos a mirar con el ejemplo. La reproducibilidad de esa prueba, la aplicación se refiere específicamente a las características de la población de estudio con respecto a la de sus pacientes. Si los resultados de la prueba cambian la conducta, si el clínico va a hacer algo diferente con los resultados de investigación, y muy importante, si el resultado de esa prueba va a generar un mejor resultado para los pacientes. Entonces, este es un artículo que en teoría, este es el artículo que busqué para que después le inventé la pregunta, que es un estudio que hacen en el Reino Unido para estimar la utilidad diagnóstica, la exactitud diagnóstica de la prueba de factor reumatoideo en la población de consulta primaria de Gran Bretaña. Ellos tienen una mirada general pues del resumen. Uno ve esto parece tener idea, parece ser útil para ese cuento de tratar de saber si el RA-test tiene o no tiene alguna utilidad diagnóstica. El objetivo de ellos es investigar la exactitud diagnóstica de la prueba para el diagnóstico de artritis reumatoidea en cuidado primario, identificar a un paciente de una base de datos, bla, 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 los resultados. Entonces este es el artículo que vamos a mirar. Entonces la primera pregunta de validez de las pruebas diagnósticas se refiere a si el artículo que nos está ofreciendo esa prueba tiene un espectro apropiado de pacientes. ¿Qué es lo que quiere decir el espectro apropiado de pacientes? En los estudios de pruebas diagnósticas, al igual que en tratamiento, también podemos identificar fases de estudios. Recuerden que en tratamiento, bueno, yo no sé si se lo mencioné, pero en los estudios de terapias, de intervenciones, se escriben fases en la evolución de ese estudio. Cuando la intervención o la medicación ya ha superado las pruebas animales y se empieza a evaluar en humanos, hay unas fases iniciales en las cuales todavía la intervención, el medicamento no está preparado para ser utilizado por el común de la gente, pero se necesita evaluar desde el punto de vista de investigación. Entonces, en los estudios de fase 1 apenas se mira la tolerancia, se miran los efectos adversos. Usualmente se aplica ese tratamiento o en individuos sanos o en un poquito de individuos con la enfermedad. En el estudio de fase 2 ya a veces se hacen comparaciones específicamente de poner o no poner el medicamento, a veces se hacen evaluaciones de dosis-respuesta, se usan unos desenlaces que se llaman intermedios, que son como los de mientras llegamos a para lo que va a servir la droga, miremos si esto por lo menos baja la fiebre, miremos si por lo menos baja el colesterol. Y en los estudios de fase 3 son ya los que analizamos acá. Los estudios de fase 3 son grandes poblaciones, desenlaces clínicamente relevantes, comparaciones usualmente en varios centros, bla, 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 bla. En diagnóstico ocurre lo mismo. En diagnóstico, cuando aparecen pruebas, entre comillas, novedosas para diagnosticar enfermedades, hay que hacer unas fases previas que se llaman de fase 1 y de fase 2, en las cuales los investigadores ya saben quién tiene la enfermedad y de entrada escogen a los conocidos de lupus, a los conocidos de síndrome nefrótico, a los conocidos de cáncer de páncreas, y le buscan individuos controles que no tienen esa enfermedad y simplemente hacen comparaciones de los valores de la prueba.
Vea, la mediana de esta sustancia X es mayor en quienes la citis es de origen de cáncer versus en los que no. La mediana de la proporción de pruebas positivas rápidas para proteinuria son mayores en los que conozco con síndrome nefrótico que en los que no. Esas situaciones sirven como exploración de la prueba diagnóstica, pero no son aplicables en la clínica porque la población es irreal, porque la población arbitrariamente se le está creando una prevalencia previa. No se está definiendo con un criterio clínico quién puede tener el lupus, quién puede tener el cáncer de páncreas, quién puede tener el síndrome nefrótico. Entonces, esta primera pregunta se refiere a que la investigación que vamos a analizar, la investigación que ustedes van a leer, debe describir con base en las características de la población de estudio, individuos en quienes puede que esté presente la enfermedad y en quienes puede que no. Entonces, ese mismo estudio debe tener una probabilidad previa, una prevalencia, que debe ser dependiente de las características con base en las cuales se hizo ese reclutamiento. Cuando eso no ocurre es cuando se puede presentar un sesgo en el espectro. Un sesgo en el espectro o una muestra no representativa porque van a tener prevalencias falsas. Y la situación más común es la que les explico. Cuando estamos explorando la prueba, yo me busco de una a quienes tienen la infección, a quienes tienen la sepsis, y me busco de una a individuos que yo sé que están enfermos, pero están enfermos por otra causa no infecciosa, y simplemente hago una comparación de medias o de medianas. Y eventualmente le puedo hacer áreas bajo la curva ROC y le puedo hacer sensibilidades y especificidades, pero no son reales, son inventadas porque parten de una prevalencia falsamente alta de la enfermedad. Entonces, lo primero que tienen que tener ustedes presente cuando leen un artículo diagnóstico es la descripción que le hacen los autores del artículo de cómo seleccionaron esa población de estudio, con qué criterios clínicos para considerar como probable el diagnóstico que se quiera hacer con la prueba. Entonces tiene que haber una forma, si se está evaluando la nueva imagen para el diagnóstico de TEP, tienen que decir, bueno, cómo es que estos pacientes son de urgencias, son hospitalizados, si son de urgencias, ¿qué tuvieron en cuenta los clínicos para sospechar TEP? Solo dificultad respiratoria del dolor torácico. Cuando eso no se presenta, ustedes deben quedar algo incómodos con la posibilidad de que exista un sesgo del espectro y que esa sea una muestra no representativa. Entonces, lo que hicieron estos señores del artículo que les cuento es aprovechar una base de datos fantástica que existe en el Reino Unido, que es la de que tienen todos los pacientes de cuidado primario. Cuidado primario es atención primaria. Todos los family physicians del Reino Unido llenan una base de datos que se compone de 13.13 millones de individuos que están registrados en 613 prácticas de medicina primaria del Reino Unido. Esa es una base de datos a la que le han sacado todo lo habido y por haber, que es básicamente registro de historias electrónicas de pacientes de consulta primaria. Es una cosa clave acá. Consulta primaria es, entre comillas, consulta de medicina general. Esa fue la fuente de la información y la descripción específica de la prueba de la población de estudio es esta. Identificamos todas las pruebas de factor reumatoideo que estaban registradas en esa historia clínica, bien sea como los títulos positivos o negativos o como los valores absolutos en pacientes de más de 16 años entre enero del 2000 y 31 de diciembre del 2008. Esta es la descripción que nos dan de la población de estudio para saber si tenemos el espectro apropiado de los pacientes. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les parece ese espectro clínico? Se supone que estamos utilizando la prueba de factor reumatoideo para diagnosticar enfermedad artritis reumatoidea. ¿Ustedes qué opinan de este espectro? ¿Qué opinan de la definición que ellos dan de la población en la cual evaluaron la utilidad de la prueba? Porque hasta acá solamente han dicho, todavía no me han caracterizado la población, ¿no? Acá solamente están diciendo, mire, nos basamos en una base de datos en la que se registran las consultas de medicina general del Reino Unido y nos basamos en pacientes a quienes le hubieran solicitado el factor reumatoideo. Exacto. Realmente no hay una descripción clínica. No sabemos a esas señoras o a esos señores o a esos pacientes por qué le pidieron el factor reumatoideo. No hay una descripción de las características de la población en la cual se solicitó la prueba. Es probable, obviamente, que existan
síntomas articulares de algún tipo, pero estrictamente hablando no tenemos la posibilidad de definir cuál es el espectro clínico de esa población. Uno supondría que hay una razón por la cual le solicitan la prueba, pero ahí, en esa razón en esa definición o consideración de solicitar la prueba, puede haber un sesgo potencial, porque no definimos pacientes con base en una sospecha clínica para solicitarle a todos la prueba de estudio y a todos hacerle el gold estándar, sino que estamos mirando a aquellos a quienes se les solicitó la prueba de estudio. Entonces, aquí pudiéramos tener dudas en términos de la definición del espectro de la población, porque realmente no lo conocemos. Estamos asumiendo que los médicos generales del Reino Unido, con base en un criterio, cualquiera que sea, muy probablemente algún tipo de dolor articular, hace la solicitud de la prueba. Pero estrictamente hablando, hasta acá no tenemos una definición de la población de estudio. Felipe. Correcto. 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 Y las condiciones o los criterios con base en los cuales el médico solicita el factor reumatoideo van a ser muy diferentes en los síntomas en la persona de 20 años o en los síntomas en la persona de 60. Así sean los mismos síntomas, así sea el mismo dolor, ¿verdad? Entonces, puede ser dudoso el concepto acá de la definición del espectro porque no tenemos la certeza realmente de cuáles fueron los criterios clínicos que guiaron la solicitud de la prueba. La siguiente pregunta es si hice una comparación con un estándar de referencia adecuado e independiente. Esa es una pregunta clave acá, porque miren que todo el paseo del LR, la sensibilidad, la especificidad, parte de que tengamos un gold estándar al cual nosotros le creamos. La única manera de decir de una prueba que tiene tal sensibilidad, que tiene tal especificidad, que tiene tal LR, es saber contra qué se está comparando. Siempre esos son valores de referencia con respecto a un gold estándar. Y el gold estándar siempre es complejo de definir. Intuitivamente uno piensa, pues si ya hay un diagnóstico, si existe un gold estándar, ¿para qué estoy haciendo sensibilidad y especificidad? ¿Para qué quiero leer si hay un gold estándar? Bueno, lo común es que o no existe un gold estándar perfecto, existen ciertas situaciones que pueden ayudarnos, pero que no es perfecto, o que cuando existe un gold estándar más o menos bueno, o es muy costoso, o es muy invasivo, o tiene efectos adversos. Pero en la mayoría de casos, lo que tenemos de gold estándar, entre comillas, son, digamos, situaciones que implican varias consideraciones clínicas, o seguimiento de pacientes, evolución en el tiempo, o varios expertos que estén de acuerdo. Entonces, los ejemplos son infinitos en enfermedades reumatológicas, en enfermedades psiquiátricas, en todo hay situaciones clínicas en las cuales se necesitan más de 2 miradas, se necesita entre comillas un comité y en muchos casos se necesita incluso, esperemos el siguiente episodio a ver si esto sí era o no era esquizofrenia. Entonces, esos son gold estándar que aunque adecuados, no son prácticos. Uno no carga con 3 psiquiatras para todo lado para que le diagnostique a sus pacientes con esquizofrenia, ni carga con 3 reumatólogos, ni espera, entre comillas, a que pasen 6 meses a que le dé el siguiente episodio de esclerosis múltiple. Entonces, cuando hay esas limitaciones, entre comillas, del gold estándar, es que nosotros buscamos pruebas para reemplazarlos. Pero ese gold estándar que emplean en el artículo debe ser aceptable para ustedes como clínicos. Debe ser lo suficientemente creíble como para decir, bueno, esta prueba que está planteando que puede sustituir ese gold estándar, realmente es una prueba que tiene sentido, porque la estoy comparando contra algo que valga la pena. Entonces, esa comparación esa definición que den del estándar de referencia es clave para saber la comparación cómo la hacemos, y es clave que se defina ese gold estándar de una manera independiente. Miren este concepto de independiente acá, porque les decía que en los ejemplos de psiquiatría, en los ejemplos de reumatología, en los ejemplos de muchas situaciones, de muchas especialidades, los expertos o los clínicos o el gold estándar se compone de varios pedacitos. En reumatología todo es con criterios, en enfermedades mentales. Entonces hay componentes que pueden definir eventualmente la creación o la definición de ese gold estándar. Es muy importante que eso sea independiente de esa prueba de estudio. Con frecuencia vemos en la literatura pruebas de estudio que estamos evaluando la sensibilidad y la especificidad de las plaquetas, y las plaquetas a su vez se utilizan dentro del gold estándar de la definición del lupus. Entonces, debe existir en el gold estándar que escogieron los autores una suficiente confianza para creerle como gold estándar, y debemos tener la tranquilidad que es independiente de la prueba que estamos evaluando.
En este caso, lo que ellos definen como casos de enfermedad reumática, recuerden que esto es una base de datos, ¿no? Recuerden que ellos realmente no están viendo pacientes, sino resúmenes de historia de una base de datos. Entonces hay un algoritmo, referencia a un algoritmo por medio del cual se escogen pacientes de esa base de datos en quienes en teoría se presenta o el código diagnóstico claro de artritis reumatoidea o se verifica la prescripción de drogas modificadoras de artritis reumatoidea. Estos son los dos criterios básicos. O está diagnosticado por código en esa historia clínica artritis reumatoidea o el paciente recibió drogas modificadoras en los siguientes 2 años. Y eso define 2 condiciones que ellos llaman casos probables o casos definitivos. Si tiene diagnóstico de RA, pero no tiene drogas modificadoras, lo consideran un caso probable. Y si tiene las 2 cosas, lo consideran un caso definitivo. Y ellos aclaran acá que la identificación de esos casos, la búsqueda de esos casos de artritis reumatoidea se hizo sin el conocimiento de los resultados de la prueba. O sea, quien estaba escarbando en la base de datos no sabía el resultado del RA-test en el momento de buscar los códigos o en el momento de buscar la prescripción de medicamentos. Pero esa es solo la mitad de la historia. Es decir, en términos de búsqueda, pareciera que la búsqueda es independiente, pero miren que ellos se están apoyando en la población de estudio que ya está identificada en las historias como artritis reumatoidea. Ellos, como no tienen el acceso a los pacientes, se basan en lo que otros clínicos hicieron, en los que otros internistas o reumatólogos hicieron con respecto al diagnóstico de artritis reumatoidea, y hay una probabilidad del 99% de que esos reumatólogos, esos internistas hayan visto los resultados de la prueba de factor reumatoideo para decidir si este paciente se acomodaba o no se acomodaba. Entonces, el hecho de depender de los códigos que están en la historia puede generar potencialmente que esa evaluación del gold estándar no sea independiente de la prueba de estudio. Por eso, los criterios, es decir, la decisión, la pregunta es si existe, es decir, la característica, particularmente en el caso de artritis reumatoidea, la forma como se definen los criterios diagnósticos, la forma como se define el gold estándar, que pasa mucho en enfermedades reumatológicas, que se cambia. Lupus tenía un cuento hace 6 años, 7 años y ahora tiene otro. AR también tiene, de acuerdo con el Colegio Americano de Reumatología, variaciones. Esa decisión es la que tienen que tomar ustedes como clínicos y como lectores. ¿Qué tanto ese gold estándar para mí es confiable? ¿Qué tanto ese gold estándar se considera razonable para identificar realmente la enfermedad? Eso no tiene una única respuesta. Acá lo importante desde el punto de vista, digamos, metodológico es la potencial no independencia entre la decisión del gold estándar o la evaluación del gold estándar o la definición del gold estándar y los resultados de la prueba. Porque aunque los autores del artículo hagan la búsqueda y la definición de los casos solo mirando historias clínicas sin saber los resultados de la prueba de factor reumatoideo, quienes en esa historia codificaron como artritis reumatoidea necesariamente, con una muy alta probabilidad, tenían en cuenta el factor reumatoideo. ¿Ya? Bueno, la siguiente, muy pegada a la anterior, es el concepto del cegamiento. El cegamiento acá lo entendemos es como que quien evalúa o quien define este paciente tiene la enfermedad, quien hace la clasificación del gold estándar, debe ser independiente, él debe desconocer los valores de la prueba y viceversa. Quien está interpretando los valores de la prueba de estudio, obviamente debe desconocer el gold estándar. De acuerdo con el tipo de pruebas y de acuerdo, igual que dijimos en estudios de tratamiento. En estudios de tratamiento también el cegamiento tiene más o menos importancia de acuerdo con la variable que se esté evaluando. Acá es la misma situación. Entre más variación interobservador, entre más subjetividad esté involucrada, tanto en la interpretación de la prueba como en la definición del gold estándar, más importante es que ese otro valor se desconozca, porque más posibilidad hay de que esos resultados, digamos, se contaminen. Y ahí también es muy obvio desde el punto de vista clínico. A ustedes les pasa, a todos nos pasa. Después de que la tomografía le demos la pepita, nos devolvemos a la radiografía, que ahí sí la vemos. O después de que la radiografía vemos el tremendo parche, volvemos con el fonendo y ahí sí aparece la broncofonía que no estaba antes. Entonces, eso que nos ocurre en la clínica pasa en diagnóstico.
Entonces, está muy pegado al anterior, que si el gol estándar es, que no solamente que el gol estándar sea independiente, sino que la evaluación o la interpretación de cada uno de esos componentes de la prueba del estudio y del gol estándar sea independiente del anterior. Y acá es la misma parte que estábamos mencionando ahorita. Tenemos pacientes que se identifican con base en una prueba que se solicitó, que no sabemos con qué criterios ocurrió, y escogemos pacientes, y se definen los casos de acuerdo con lo que está registrado en la historia, tampoco sin tener el elemento de, sin saber los criterios con base en los cuales los especialistas hicieron el diagnóstico de RA. Wilmar. Correcto. La pregunta de Wilmar es el hecho de que el tipo de estudio sea retrospectivo y que se hagan definiciones o criterios con base en conceptos prospectivos. Y realmente no es menos probable, pero es posible lograr con un estudio, pues este quizás no sea el mejor ejemplo, pero en teoría usted podría lograr la independencia en un estudio retrospectivo, de acuerdo con el tipo de información que esté registrada. Es más complicado, pero podría hacerse. El mensaje importante no es tanto, es decir, es cierto, Wilmar, es cierto, el derecho de un estudio de diagnóstico perfecto es, yo me paro en la puerta de urgencias o me paro en el consultorio y defino para este en particular. Yo me consigo todas las consultas de medicina general de Medellín y les digo, vea, a toda persona que llegue con dolor articular de más de 3 meses, que haya un factor reumatoideo, y haga una historia muy juiciosa que sea que asá, y luego con esas historias y con esos pacientes me voy a buscar 3 reumatólogos y ellos interrogan y examinan a los pacientes sin conocer el factor reumatoideo. Ese es el estudio perfecto, ese es el estudio ideal, y ahí es, de esa manera incluso secuencial, es más fácil evitar esa contaminación, porque por definición la solicitud de la prueba y la lectura del RA-test es independiente del gol estándar porque se hace antes. Y si le escondemos el RA-test a los reumatólogos, logramos esa independencia. Entonces, facilita las cosas, pero no es el hecho que sea prospectivo o transversal, quizás sea el mejor término, no es el hecho que sea prospectivo el que lo hace válido, sino que facilita las cosas para que sea válido. Lo importante acá es el concepto de que esas dos evaluaciones sean independientes y que se hagan de manera ciega, entre comillas, una con respecto a la otra. Pero es cierto, si usted lo hace de manera prospectiva en la recolección de los datos, es más fácil controlar esos factores. Solo que no siempre tenemos esa información. Muy bien, y la siguiente parte de la validez se refiere a que el estándar de referencia se haga para todos los individuos. Y mire que estas 3 preguntas están muy pegaditas. El estándar de referencia se debe hacer y se debe interpretar de la misma manera para todos los sujetos, independiente del resultado de la prueba de estudio. Y eso es algo que en la literatura se denomina sesgo de verificación, que era muy común en la literatura antigua de cardiología. Los ejemplos siempre los ponen con lo de las pruebas de esfuerzo y la del diagnóstico de enfermedad coronaria. Entonces, estamos hablando de la utilidad de la prueba de esfuerzo para el diagnóstico de enfermedad coronaria y tenemos 500 individuos con una prueba de esfuerzo en los cuales en 300 es claramente positiva y en 200 es negativa. Esos 300 casi con seguridad van todos a cateterismo. En cambio, con los 200 puede que algunos con prueba normal se nos embolate el cateterismo. En ese caso, no se le está haciendo el gol estándar a todos y va a ocurrir un sesgo de verificación que va a ser parcial, porque no todos se ven, no a todos se les hace el gol estándar. ¿Y eso de qué dependió? Del resultado de la prueba. Y en la otra situación que puede ocurrir es que se les haga un gol estándar, pero que se les haga un gol estándar diferente, que es lo que se ha hecho en todos los estudios de evaluación de imágenes para diagnóstico de apendicitis. En todos los estudios de evaluación el estudio perfecto era individuos, niños adultos con el dolor característico, resultado de la ecografía, resultado de la tomografía, todos se van para cirugía, a todos se les saca el apéndice y todos los apéndices se muestran si están inflamados o no están inflamados. Eso clínicamente es complejo y es además irreal, porque algunos pacientes el dolor muy típico y el signo de irritación después de la ecografía desaparece y con la tomografía lo mismo, pacientes que no se llevaron a cirugía. Y no se llevaron a cirugía y a los 6 meses se volvieron a ver sin peritonitis y vivos. Ese gol estándar fue, probablemente no tuvo apendicitis.
Hoy sabemos que ese cuento no es del todo cierto porque ya cada vez hay más evidencia en la literatura que hay algunas apendicitis que a punta de antibióticos y quiten la vía oral y parece que sí realmente son apendicitis. Entonces ese también es un sesgo potencial. Cuando el gold estándar o no se le hace a todos, que sería un sesgo de verificación parcial, o cuando se hace entre comillas de manera diferente. En cualquiera de estos escenarios, dependiendo de los resultados de la prueba de estudio. Entonces los ejemplos históricos también son muy típicos, los estudios de evaluación de gammagrafía de ventilación-perfusión, el primer PIOPET, gammagrafía de ventilación-perfusión de alta probabilidad de TEP, pues en ese entonces el gold estándar era angiografía pulmonar, casi todos iban para angiografía, en cambio las gammagrafías de ventilación-perfusión de probabilidad intermedia o bajita, la probabilidad o la proporción de pacientes con angiografía era mucho más bajita con angiografía pulmonar. Esos sesgos de verificación parcial o diferencial son otros potenciales factores para sesgar el estudio. Que en esto ya vimos pues que las características de la población acá son las mismas. Bueno, y estos son los resultados. Ellos trataron de hacer, este es el análisis en el cual tienen en cuenta el hecho de que las proporciones de solicitudes de factores reumatoideos cambian en la población. Recuerda que les decía que aquí se dependió de que al paciente se le hubiera solicitado factor reumatoideo. Entonces ellos ven que el registro en las historias clínicas cambia con el tiempo. O sea, en las historias clínicas parecía registrarse solamente los casos en los cuales el factor reumatoideo realmente estaba positivo. Entonces, cuando ven esas cosas, ellos tratan de hacer eso que se llaman análisis de sensibilidad y simulemos diversas poblaciones. Simulemos poblaciones, estos son los pacientes seleccionados de acuerdo con los primeros años de diagnóstico en los cuales era más constante el reporte de factor reumatoideo. Acá es cogiendo únicamente aquellos casos que se consideraron definitivos, es decir, solamente aquellos que tenían, además del código diagnóstico de artritis reumatoidea, también el uso de enfermedades de drogas modificadoras en los siguientes 2 años. Pues mire que acá los positivos, los verdaderos positivos son menos, 745 versus 1005. Acá cambiaron el punto de corte de los resultados del factor reumatoideo. Y acá, acá no me acuerdo qué fue lo que hicieron. Acá no me acuerdo por qué fue. Pero lo que tratan ellos es de, con todas esas limitaciones que mencionamos, del tipo de poblaciones que se recolectan, del hecho de basarse en resultados de pruebas y no en criterios clínicos, tratar de simular qué pasaría en diferentes situaciones clínicas. Entonces mire lo que les decía ahorita de los LRs. En un LR, un factor reumatoideo considerado positivo tiene un LR de 9.5 para artritis reumatoidea. Es decir, un factor reumatoideo positivo en cuidado primario del Reino Unido está 9.5 veces más frecuente en pacientes o en individuos que tienen artritis reumatoidea que en los que no. Pareciera ser teóricamente útil, por lo menos para saber, entre comillas, a quién mandarle. Sin embargo, cuando el factor reumatoideo es negativo, miren que el LR apenas es de 0.5. Es decir, que para descartar, para decir este paciente no tiene artritis reumatoidea, parece muy regulín. Cuando hacen el primer análisis de sensibilidad, es decir, cuando toman solamente aquellos con casos definitivos, eso básicamente no cambia mucho. Cuando hacen los otros escenarios de simulación, miren cómo se baja, de 9.5, de 9 a 3.1, a 3.8. Mientras que el factor reumatoideo negativo sigue siendo igualmente malo, aparentemente, para descartar artritis reumatoidea. Y al ladito están los intervalos de confianza, que es el cuento de la precisión que les mencioné, bla, bla, bla. Y los otros, sensibilidad, especificidad, bla. ¿Ya? Entonces, con esta parte de resultados, con estas tablitas, es que ustedes interpretan ese resultado de esa prueba, obviamente con base en todos los criterios anteriores de validez, ese resultado de esa prueba que les estoy diciendo con respecto a la utilidad de la prueba para diagnosticar la enfermedad o con respecto a la utilidad de la prueba para descartar la enfermedad. Y el tercer grupo de preguntas, asumiendo que hasta acá tenemos algo, recuerden que la lectura no necesariamente es en ese orden. Entonces podrían saltar de una vez a la aplicabilidad, si el artículo es de un tomógrafo o de un resonador con no sé qué, ustedes pudieran decir, bueno, eso probablemente no tenga una aplicación directa, pero el orden más o menos pedagógico es miremos el riesgo de sesgo, si hay bajo riesgo de sesgo miremos la interpretación de los números y si los números me dicen algo útil, miremos qué tanto se aplica esto acá. Entonces acá, la primera cuenta de la aplicabilidad es que nos cuenten una cosa que se llama la reproducibilidad y la interpretación de la prueba. La prueba que se haga puede tener potencialmente diferencias en la forma como se hace y en la forma como se interpreta. La prueba puede ser, como les digo, un estudio de imagen que tiene que decirnos, bueno, qué tanto radiólogos
dos radiólogos o dos especialistas de medicina nuclear coinciden en la interpretación de tal prueba, o cuando la prueba es de laboratorio, cómo es exactamente ese procedimiento con el cual se hace. Eso es sueroplasma, eso está menos 70 o está normal, eso es un reactivo de qué marca, eso qué tipo de inmunoensayo es. Todos esos detalles los debe describir en la investigación para saber qué tanto ustedes pueden aplicar esos resultados. Las cosas de la reproducibilidad, de qué tanto los resultados, cuando esa prueba se hace en diversas oportunidades, da lo mismo, pueden ser por problemas de la misma prueba, por problemas de la interpretación. Y hay un numerito, que rara vez lo vemos en los artículos, pero que teóricamente sirve para eso, sobre todo en las pruebas que son de interpretación, en las pruebas que son de sí o no, hay una cosa que se llama el kappa. El índice kappa, la K, les dice qué tanto concuerdan dos observadores con respecto a una desenlace, una mirada, digamos, particular. Dos radiólogos, dos patólogos, y ese kappa, entre más cerca de uno esté, quiere decir que eso es más reproducible, que se repite, digamos, más constantemente, y más cerca de cero quiere decir que eso es completamente loco. Aquí deben tener en cuenta una cosita también un poquito paradójica, es que cuando decimos que el estudio tiene baja reproducibilidad, que el kappa es de 0,2, que todo el mundo que lo ve algo diferente, uno pensaría de entrada que eso se lo tira y resulta que no siempre es malo. Puede haber situaciones inusuales, yo no la he visto en la literatura, pero en teoría, si el estudio tiene baja reproducibilidad, pero todo lo anterior lo chuleamos como bien, si la población está bien seleccionada, si el espectro es adecuado, si fue de manera independiente, y los LR me dicen algo, me dicen o muy buenos para confirmar o muy bajitos para descartar, y el estudio tiene baja reproducibilidad, es decir, el kappa es de 0,2, se está hablando a favor de un estudio ideal, improbable pero posible. Mire, esta ecografía es tan pelle que ni siquiera coincide. Si un médico general, un radiólogo y un residente la ven diferente y sin embargo a pesar de eso sirve para diagnosticar o sirve para... Es un estudio, entre comillas, extremadamente bueno. Como les digo, es improbable, pero es posible. La mayoría de situaciones de baja reproducibilidad implican que ese estudio es difícil de aplicar, pero pudiera ocurrir lo contrario. Y la otra situación, también suponemos si esto es súper reproducible, súper coincidente, súper en todas partes dan los mismos LRs, uno creería, bueno, este es un estudio que tiene muy buena reproducibilidad y por lo tanto lo puedo aplicar muy fácil, pero puede más bien ser un problema, porque es que si la reproducibilidad implica que algunos de los evaluadores necesitan 10 años de entrenamiento o si necesitan determinadas características, digamos, técnicas o habilidades manuales para hacer cierto procedimiento. Es decir, si la alta reproducibilidad implica o equipos de difícil manejo o un entrenamiento muy especializado, superespecializado, esa alta reproducibilidad que teóricamente pudiera ser adecuada para la prueba puede ser más bien un problema para que esos resultados se apliquen en la vida real. Acá tenemos... también tenemos problemas de reproducibilidad porque el tipo de estudio, ya lo mencionamos, se basa en lo que la otra gente recolectó. Entonces acá tenemos, aunque tengamos un mismo sistema de cuidado primario, de atención primaria, tenemos con seguridad diferentes laboratorios, diferentes procesos técnicos de realización de ese factor reumatoideo que ellos ni siquiera describen porque no tienen disponibles. De hecho, acá describen un datico de cómo hacen para asumir en algunos casos, en algunos de esos reportes, donde no se encuentran valores exactos disponibles para asumir puntos de corte, teniendo en cuenta o creyendo que esas pruebas se hacen en el mismo laboratorio. Entonces, en este estudio en particular, muy seguramente hay problemas de reproducibilidad porque no se describen las características de la prueba cómo se hacen. Ahora, también hay pruebas de pruebas. Hay pruebas con las que tenemos menos dudas en las características técnicas, la velocidad de sedimentación globular, los recuentos de leucocitos. Hay otras en las cuales los aspectos técnicos son fundamentales, el extendido de sangre periférica, todas estas pruebas inmunológicas. De acuerdo con el tipo de prueba tiene mayor o menor relevancia o mayor o menor importancia las características de reproducibilidad. Otra pregunta de aplicabilidad es ya la que se refiere específicamente a la población de estudio. Es clave la pregunta que había hecho Wilmar al principio, porque es que las propiedades de la prueba pueden variar según la población. No necesariamente estamos hablando de un sesgo, no necesariamente es un error en la definición de la condición clínica, sino que es una población diferente. El paciente con sospecha de neumonía que se ve en Manrique es diferente de la sospecha de neumonía acá. Y la frecuencia de la enfermedad en la población de estudio también lleva pegado a estas otras cosas. Más prevalencia usualmente puede implicar diferencias en el espectro de gravedad.
Y el sitio de tercer nivel o de referencia puede tener individuos que no tienen la enfermedad, pero cuya comorbilidad simula por completo el problema el problema clínico que estoy diagnosticando. Entonces, las características de la población son claves para saber si esos resultados se aplican o no aplican acá, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que esto ya no lo podemos cuantificar. Aquí yo ya no puedo volver y calcular el LR, ¿no? Pero de ojo, hay diferencias que pueden ser críticas para la aplicación de la prueba. Ellos cuentan algo muy sucinto de la población, porque realmente, como les digo, por ser una base cuasi administrativa no tiene mucha información. Sabemos que la mayoría de la población que se analiza la proporción es similar entre hombres y mujeres, la edad promedio en la que se solicita la prueba, algunas enfermedades preexistentes, si fumaba o no fumaba. Es decir, hay una idea general de la población de estudio, pero por la misma limitación inicial de que no se capta con base en un criterio clínico, realmente no tenemos una certeza. Sabemos que es una prevalencia bajita de 5 o 6% de artritis reumatoidea, como es de esperar para una práctica médica general, pero no sabemos características específicas de la población para saber lo de la aplicabilidad. Y las últimas dos preguntas de aplicabilidad realmente no son preguntas que se puedan resolver con este tipo de estudios. Es decir, cuando ustedes están mirando en su artículo si esta prueba les sirve o no les sirve para la práctica, las dos últimas cosas que les dice la guía es los resultados de esa prueba de estudio, de ese test, realmente cambian la conducta como médico. Usted hace cosas diferentes con el resultado de la prueba, positivo o negativo, y esos cambios en el resultado de esa prueba o esa interpretación de la prueba implica algo para los pacientes. Si tengo péptido natriurético por encima de tanto, si tengo una interpretación del péptido natriurético, la gente dura menos tiempo en el hospital, o se muere menos, o se le piden menos exámenes. Estrictamente hablando, estas dos preguntas no las pueden resolver en un estudio de diagnóstico tradicional, porque los estudios de diagnóstico tradicional son lo que llamamos transversal en el sentido que llegaron todos los pacientes a la consulta de medicina general con dolor articular, a todos les pedimos prueba reumatoidea y a todos les pedimos valoración por reumatólogos, pero no separamos qué pasó con esos pacientes a posteriori. No sabemos qué pasó después de que los reumatólogos lo vieron, no sabemos los diagnósticos finales. Estas dos preguntas, estrictamente hablando, deberían resolverse con un experimento clínico. Después de que yo tenga un péptido natriurético que evalúo en una prueba transversal y que veo, mire, por encima de 400, eso tiene un LR para diagnóstico de falla cardíaca como de 10, por debajo de 100 el LR es de 0.1, la población estuvo bien seleccionada porque son en urgencias con sospecha, Después de que tengo una evaluación de una prueba así, debería irme a un experimento clínico en el cual asigno al azar a quienes les hago la prueba nueva de los LR bonitos y a quienes les hago el manejo convencional de interconsulta con cardio, ecocardiografía, y comparo qué hacen los médicos con ese resultado del péptido natriurético. ¿Qué hacen los médicos? Ellos sí realmente cambian el manejo, mandan más rápidamente el tratamiento para la falla cardíaca, eso acortan la estancia de los pacientes. ¿Y qué tanto para los pacientes? Eso implica algo, qué tanto hay menos mortalidad, qué tanto hay mejor calidad de vida. La única manera de responder con certeza estas dos preguntas es con un experimento clínico. Realmente en un estudio diagnóstico de esos de fase 3 que estamos discutiendo acá, no es posible saber si los resultados de la prueba van a mejorar a los médicos o van a mejorar a los pacientes. Eso está dentro de la cartilla para que uno se oriente acerca del artículo de diagnóstico. Y acabamos. El internet nos jodió. El internet nos jodió porque ya todo el mundo con internet sabe hasta medicina. El doctor Google sabe más que nosotros.